Nunca olvidaré la expresión en el rostro de mis hijos cuando abrieron los sobres que les entregué en mi cumpleaños número 68. Risas, burlas y esa mirada que decía claramente: mamá está perdiendo la cabeza. Pero mientras ellos se reían, yo solo pensaba una cosa: si supieran lo que realmente les acabo de dar. Pero ya es tarde para arrepentirse. Déjenme contarles cómo llegué a ese momento. La cena era en un restaurante elegante del centro, de esos con manteles blancos y copas de cristal que reflejan las luces como pequeños diamantes. Roberto, mi hijo mayor, había insistido en hacer la reservación. Dijo que quería darme una celebración digna, aunque no dejó de mencionar 3 veces durante los aperitivos que el lugar era carísimo y que había tenido que pedir una mesa con 2 meses de anticipación. Mamá, esto cuesta más de lo que probablemente gastas en comida en un mes, dijo, ajustándose la corbata con ese gesto que siempre hace cuando quiere que todos noten su traje caro. Pero te lo mereces. Al fin y al cabo, 68 años no se cumplen todos los días. Su esposa, Valeria, asintió mientras revisaba su teléfono. Llevaba un vestido negro que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses y unas uñas tan largas y perfectas que me pregunté cómo hacía para escribir en ese celular. Marina, mi hija del medio, llegó tarde como siempre, disculpándose entre jadeos. Perdón. El tráfico estaba imposible y luego no encontraba estacionamiento. Mamá, feliz cumpleaños. Me dio un abrazo rápido, de esos que se dan más por obligación que por cariño, y se sentó dejando caer su bolso enorme sobre la silla vacía a su lado. Diego, el menor, fue el último en llegar. Ni siquiera se disculpó. Solo se dejó caer en su silla y pidió un whisky antes de saludarme. Hola, mamá. ¿Te ves bien? ¿Es nuevo ese vestido? Tiene 5 años, le respondí con una sonrisa. Ah, bueno, se ve bien igual. La cena transcurrió como suelen transcurrir estas reuniones familiares. Roberto habló de sus números de ventas y de un ascenso que estaba por llegar. Marina se quejó de lo difícil que era mantener su negocio de diseño de interiores con la competencia desleal y los clientes que no pagaban a tiempo. Diego mencionó su nuevo proyecto, algo relacionado con aplicaciones móviles que, según él, iba a revolucionar el mercado. Yo asentía, sonreía, hacía las preguntas apropiadas, pero por dentro los observaba. Realmente los observaba. ¿Cuándo fue que mis hijos se convirtieron en estas personas? ¿Cuándo dejaron de verme como su madre y empezaron a verme como... ¿qué? ¿Un estorbo? ¿Una anciana sin importancia que solo servía para escuchar sus problemas y, ocasionalmente, resolver sus emergencias financieras? Cuando llegó el postre, una tarta pequeña con una velita solitaria que el mesero colocó frente a mí, mis hijos cantaron el cumpleaños feliz. Bueno, lo intentaron. Roberto checaba su teléfono cada 2 palabras. Marina parecía a punto de llorar por algo, y Diego simplemente murmuraba la letra con la energía de alguien cumpliendo un trámite. Soplé la velita. Pedí mi deseo. Aunque a mi edad, los deseos son más complejos que cuando éramos jóvenes. Bueno, mamá, dijo Roberto haciendo una seña al mesero. Nosotros también tenemos algo para ti. Los 3 intercambiaron miradas y sonrisas cómplices. Marina sacó una caja de su bolso enorme. Era del tamaño de una caja de zapatos, envuelta en papel dorado con un moño blanco. Ábrela, mamá, dijo Marina, con esa sonrisa que usaba cuando quería aparentar entusiasmo. Desenvolví el regalo con cuidado. Dentro había una bata de casa, de felpa rosada, con florecitas bordadas. Es para que estés cómoda en casa, explicó Valeria sonriendo. A tu edad, la comodidad es lo más importante, ¿verdad? A mi edad, como si tuviera 90 años y estuviera postrada en cama.
Es muy linda, dije, porque eso es lo que las madres hacemos. Gracias. Nosotros pusimos para el regalo entre los tres, aclaró Diego. Estuvo como en $60, pero pensamos que te gustaría. $60 entre tres. $20 por hijo, en el cumpleaños de su madre. Pero sonreí. Siempre sonrío. Me encanta, muchísimas gracias. Después de guardar la bata en su caja, saqué de mi bolso 3 sobres. Eran sobres blancos, simples, del tipo que se compra en cualquier papelería. Había escrito el nombre de cada uno con mi mejor caligrafía. Bueno, yo también tengo algo para ustedes, dije entregándole un sobre a cada uno. Roberto fue el primero en abrir el suyo. Sacó lo que había dentro y lo miró con el ceño fruncido. ¿Es una foto? Sí, respondí tranquilamente. De la casa donde crecieron. Era una fotografía vieja, de esas que se toman con cámaras desechables. Mostraba la fachada de nuestra antigua casa, la casa donde los crié, donde dieron sus primeros pasos, donde celebramos Navidades y cumpleaños y graduaciones. La pintura se veía un poco descolorida en la imagen, pero el jardín frontal se veía hermoso, lleno de las rosas que su padre cuidaba con tanto esmero. Marina abrió su sobre y sacó su fotografía. Era de la misma casa, pero tomada desde otro ángulo, mostrando el porche lateral donde solíamos sentarnos en las tardes de verano. Diego fue el último. Su foto mostraba el jardín trasero, con el árbol grande donde su padre les había construido una casa del árbol. Los tres miraron sus fotografías. Luego me miraron a mí. Y entonces comenzaron las risas. No fueron carcajadas abiertas al principio. Fueron esas risitas nerviosas, esas que se escapan cuando alguien no sabe si algo es una broma o no. Mamá, dijo Roberto tratando de controlar su sonrisa. ¿Nos regalaste una foto vieja? Es un recuerdo, expliqué, de nuestro hogar. Pero mamá. Marina levantó su fotografía, examinándola, como si fuera un objeto extraño. ¿Por qué no simplemente nos enviaste esto por WhatsApp? No entiendo. Diego ya no se contenía. Se reía abiertamente. ¿Esto es en serio el regalo? ¿Una foto de una casa que todos recordamos perfectamente? Yo pensé que nos ibas a dar algo más. Marina se detuvo mordiéndose el labio. ¿Más qué? Pregunté manteniendo mi voz calma. No sé, algo práctico o efectivo. Ya sabes, para ayudarnos un poco. Ahí estaba. La verdad siempre sale a la luz si uno espera lo suficiente. Valeria se acercó a Roberto y le susurró algo al oído. Él asintió y luego me miró con esa expresión que usaba cuando trabajaba con clientes difíciles, condescendiente, paciente forzada. Mamá, no te ofendas, pero esto es un poco raro. ¿Estás bien? ¿Has estado durmiendo bien? Duermo perfectamente, respondí. Es que este tipo de cosas, regalar fotos viejas en lugar de algo normal, puede ser una señal de... Bueno, ya sabes. Valeria bajó la voz, como si estuviera compartiendo un diagnóstico médico. A veces las personas mayores empiezan a comportarse de formas inusuales cuando hay problemas cognitivos. Problemas cognitivos, como si estuviera demente. Solo quise darles algo con significado, dije simplemente. Diego dejó su foto sobre la mesa, casi tirándola. Mira, mamá, apreciamos el gesto, pero seamos honestos. Esto es un poco decepcionante. Roberto gastó una fortuna en esta cena. Esperábamos algo más de ti. ¿Qué esperaban exactamente? Pregunté. Se hizo un silencio incómodo. Marina jugaba con su servilleta. Roberto checaba su teléfono de nuevo. Diego tomó un trago largo de su whisky. Olvídalo, dijo finalmente Roberto guardando la foto en el sobre. Gracias, mamá. Es un detalle lindo, aunque un poco nostálgico. Sí, nostálgico, repitió Marina, pero no guardó su foto.
la dejó sobre la mesa junto a su copa de vino. Muy nostálgico, la cena terminó poco después. Roberto pidió la cuenta y aunque trató de disimularlo, vi cómo hacía una mueca al ver el total. Diego se despidió primero, diciendo que tenía que levantarse temprano. Marina me dio otro abrazo rápido y me prometió que me llamaría durante la semana, aunque ambas sabíamos que no lo haría a menos que necesitara algo. Roberto y Valeria me acompañaron hasta la puerta del restaurante. «Mamá, ¿quieres que te llevemos a casa?», preguntó Roberto. «No, gracias. Pedí un taxi». «¿Estás segura? Es de noche». «Tengo 68 años, Roberto, no 90. Puedo tomar un taxi sola». Él levantó las manos en señal de rendición. «Como quieras. Feliz cumpleaños de nuevo». Los vi alejarse hacia su auto, un BMW reluciente que Roberto acababa de comprar. Valeria iba pegada a su teléfono, probablemente publicando fotos de la cena en sus redes sociales con algún mensaje emotivo sobre la familia. Miré hacia la mesa donde habíamos cenado. Marina había dejado su foto sobre la mesa, olvidada entre servilletas usadas. Diego había metido la suya en el bolsillo de su saco, pero estaba arrugada, asomándose como un papel sin importancia. Cuando llegué a casa esa noche, me preparé un té de manzanilla y me senté en mi sala. Saqué los 3 sobres de mi bolso. Los que mis hijos habían desechado con tanta facilidad, los había recogido discretamente antes de salir del restaurante. Los coloqué sobre la mesa de centro, uno al lado del otro. 3 sobres blancos. 3 fotografías que ninguno de mis hijos consideró dignas de conservar. Volteé una de las fotografías. En el reverso, con mi mejor letra, había escrito: «Si estás leyendo esto, has demostrado que valoras lo que tu madre te da». En el Banco Nacional del Centro, sucursal principal, hay una caja de seguridad a tu nombre. El número está abajo. Preséntate con esta fotografía y tu identificación antes del 30 de diciembre. Con amor, mamá. Debajo había escrito el número de la caja de seguridad y unas coordenadas que solo el gerente del banco entendería. Ninguno de mis hijos había volteado sus fotografías. Ninguno había leído las instrucciones. Ninguno se había dado cuenta de que lo que les había entregado no era solo un pedazo de papel con una imagen vieja. Les había entregado su herencia, y ellos la habían tirado a la basura sin siquiera mirarla 2 veces. Pero tal vez eso era exactamente lo que necesitaba saber. Bebí mi té lentamente, mirando esas 3 fotografías sobre mi mesa. En un mes, el plazo expiraría. Un mes para que mis hijos decidieran si valía la pena conservar algo que venía de mí. Un mes para que yo decidiera qué hacer si no lo hacían. Porque verán, hay cosas que mis hijos no saben sobre mí. Muchas cosas. Y mientras ellos pasaban los últimos 5 años viéndome como una viuda pobre y un poco tonta que vivía de una pensión modesta, yo estaba construyendo algo. Algo que ninguno de ellos imaginaba. Pero esa historia comienza mucho antes de ese cumpleaños. Comienza el día en que mi esposo murió y yo descubrí que todo lo que creía sobre mi vida era una mentira. Era un martes de octubre cuando el abogado de mi esposo, don Ernesto, me citó en su oficina. Yo todavía llevaba luto cerrado. Todavía lloraba cada noche. Todavía no podía creer que mi compañero, de 40 años, se hubiera ido tan repentinamente. «Beatriz», me dijo don Ernesto con esa voz suave que usan los abogados cuando van a dar malas noticias. «Necesito explicarte la situación financiera de tu esposo». Yo esperaba escuchar sobre la pensión, sobre los ahorros, sobre el seguro de vida. Esperaba números que me aseguraran que, aunque estaría sola, al menos estaría bien económicamente. En cambio, escuché sobre deudas. Mi esposo, ese hombre responsable y trabajador que se levantaba cada mañana a las 6 para ir a su oficina, había estado pidiendo préstamos. Préstamos para mantener su negocio a flote
cuando las cosas se pusieron difíciles. Préstamos para pagar otros préstamos. Préstamos que nunca me mencionó porque no quería preocuparme. La casa está libre de hipoteca, dijo don Ernesto. Eso es bueno. Pero las deudas consumen prácticamente todo lo demás. El seguro de vida cubrirá la mayoría, pero no sobrará mucho. ¿Cuánto es no mucho?, pregunté con la voz apenas funcionando. Después de pagar todo te quedarán unos $8,000. Y la casa, por supuesto. $8,000. Para empezar una vida nueva como viuda, a mis 63 años. Salí de esa oficina en shock. No se lo dije a mis hijos. Ellos estaban ocupados con sus propios duelos, sus propios problemas. Roberto acababa de casarse con Valeria y estaban comprando su primera casa. Marina estaba en medio de un divorcio complicado. Diego estaba intentando lanzar su tercer negocio después de que los dos anteriores fracasaran. No quise ser una carga. Así que hice lo que siempre había hecho. Resolví mi problema sola. Antes de casarme yo había sido modista. Cosía vestidos para las vecinas, arreglaba pantalones, hacía uniformes escolares. Después de casarme y tener hijos, seguí cosiendo desde casa para tener un ingreso extra. Mi esposo siempre lo llamó tu pasatiempo, aunque ese pasatiempo pagó muchas de las cosas que mis hijos necesitaron mientras crecían. Pero había pasado mucho tiempo. Las vecinas que eran mis clientas se habían mudado, habían envejecido o simplemente ya no necesitaban mis servicios. Necesitaba empezar desde cero. Compré una máquina de coser nueva con parte de esos $8,000. Una buena, profesional, de las que duran décadas. Puse un anuncio en internet ofreciendo arreglos de ropa. Los primeros meses fueron difíciles. Ganaba apenas para cubrir los gastos básicos. Pero entonces llegó Sofía. Sofía era una novia desesperada. Su boda era en 3 semanas y la modista que le estaba haciendo el vestido había cerrado su negocio de la noche a la mañana, dejándola con un vestido a medio terminar y sin opciones. Me encontró por mi anuncio. Vino a mi casa con el vestido en una bolsa, casi llorando. Por favor, dígame que puede ayudarme. No tengo a nadie más. Examiné el vestido. Era un diseño hermoso, pero estaba pésimamente ejecutado. Las costuras estaban torcidas, la tela se fruncía donde no debía. El encaje estaba mal aplicado. «¿Puedo terminarlo?», le dije. «Pero tendré que rehacer algunas partes. No será barato». «No me importa el precio. Es mi boda. Trabajé día y noche durante 2 semanas. No solo terminé el vestido, lo transformé. Arreglé cada costura, ajusté cada detalle, hice que esa tela cayera como debía caer. Cuando Sofía se lo probó por última vez, lloró. «Es perfecto, es más que perfecto. Es el vestido de mis sueños. Me pagó el doble de lo que le había pedido. Y luego hizo algo que cambió mi vida. Publicó fotos de su boda en redes sociales, etiquetó cada imagen con detalles del vestido y mencionó mi nombre. En una semana tenía 5 novias más tocando mi puerta. Al mes tenía una lista de espera. Al año estaba rechazando clientas porque no daba abasto. Resulta que había un nicho de mercado que nadie estaba cubriendo. Novias que querían vestidos únicos, hechos a mano, con atención personalizada, pero que no querían pagar los precios estratosféricos de las boutiques de lujo. Yo ofrecía exactamente eso. Vestidos hermosos, únicos, a precios razonables. Trabajaba desde mi casa, lo que significaba que no tenía que pagar renta de local. Compraba las telas directamente de proveedores, eliminando intermediarios. Y ponía en cada vestido 40 años de experiencia y amor por mi oficio. Las clientas llegaban por recomendación. Una novia le contaba a su hermana a su prima a su mejor amiga. Mi teléfono no paraba de sonar. En el segundo año, una de mis novias resultó ser la hija de una presentadora de televisión local.
la presentadora vio las fotos del vestido y me contactó. Quería que le hiciera el vestido para la boda de su otra hija. Ese vestido apareció en una revista de bodas, y entonces todo explotó. De repente, no solo tenía novias regulares, tenía clientas famosas, actrices de telenovelas, cantantes, empresarias, mujeres que podían pagar lo que quisiera. Y yo, la viuda de 60 y tantos años que sus hijos creían que sobrevivía con una pensión modesta, estaba ganando más dinero del que había ganado en toda mi vida. Pero nunca se lo dije a mis hijos. ¿Por qué? Porque cada vez que Roberto me visitaba me preguntaba, ¿cómo vas con el dinero, mamá? Con ese tono de preocupación fingida que realmente significaba, espero que no vengas a pedirme ayuda. Porque Marina me llamaba llorando sobre sus deudas y yo sabía que si le decía que tenía dinero, nunca dejaría de pedirme prestado. Porque Diego hablaba de mi costurita de barrio con ese desdén que me hacía apretar los dientes. No les dije porque quería ver quiénes eran realmente. Quería ver si me valoraban por mí, no por mi dinero. Y lo descubrí. Durante 5 años, ahorré cada centavo que no necesitaba para vivir. Invertí con la ayuda de don Ernesto, quien resultó ser no solo un buen abogado, sino también un amigo. Compré un departamento pequeño que renté para tener ingresos pasivos. Puse dinero en certificados de inversión. Fui cuidadosa, inteligente, paciente, y cuando llegó mi cumpleaños 68, tenía $430,000 en el banco. La casa familiar, ahora renovada y en un vecindario en crecimiento, valía otros $280,000. Más de $700,000 en activos. Y ni uno solo de mis hijos tenía idea. Hace exactamente un año, antes de mi cumpleaños 67, fui a ver a don Ernesto con una idea. Quiero hacer una prueba, le dije. Quiero saber si mis hijos me valoran por quién soy o solo por lo que pueden obtener de mí. Beatriz, me dijo, quitándose los lentes, ten cuidado con ese tipo de pruebas. A veces las respuestas son las que menos queremos escuchar. Lo sé, pero necesito saberlo. Así fue como surgió el plan de las fotografías. Don Ernesto me ayudó a establecer 3 cajas de seguridad en el banco, una para cada hijo. Dentro de cada una coloqué documentos, certificados, escrituras, una porción de mi patrimonio para cada uno. Pero la única forma de acceder a esas cajas era presentando la fotografía. Y la única forma de saber que necesitaban presentar la fotografía era leyendo las instrucciones que escribía al reverso. Era una prueba simple, realmente. ¿Me respetan lo suficiente como para examinar con cuidado lo que les doy? ¿Valoran los regalos que vienen de mí, aunque parezcan simples? ¿Se toman el tiempo de buscar el significado o simplemente asumen que no hay nada de valor? ¿Y si no leen las instrucciones?, preguntó don Ernesto. Entonces tendré mi respuesta, dije, y tendré que tomar otras decisiones. Pasé el año siguiente planeando, pensando, observando a mis hijos más de cerca. Y lo que vi me rompió el corazón. Vi que Roberto solo me visitaba cuando necesitaba que le cuidara su casa mientras él y Valeria viajaban. Vi que Marina me llamaba solo cuando necesitaba dinero prestado o cuando quería desahogarse sobre su ex esposo. Vi que Diego aparecía en mi casa cuando necesitaba usar mi lavadora porque era más grande que la de su edificio. Pero no me visitaban para preguntarme cómo estaba. No me llamaban para saber si necesitaba algo. No aparecían solo para tomar un café y conversar. Yo era útil. No era amada. Era útil. Y cuando llegó mi cumpleaños 68 y les entregué esas fotografías, cuando los vi reírse y burlarse y desecharlas como basura, supe que mi prueba había dado su resultado. Mis hijos no me veían, no me valoraban, no me respetaban, y tal vez era hora de que yo tomara decisiones basadas en esa verdad. Esa noche, después de terminar mi té,
Guardé las 3 fotografías en el cajón de mi escritorio. Encendí mi laptop y abrí mi correo electrónico. Tenía un mensaje de don Ernesto con el asunto: documentos de transferencia, urgente. Lo abrí, leí el contenido y por primera vez en muchos días sonreí, porque yo les había dado a mis hijos una oportunidad. Les había dado exactamente un mes para demostrarme que me valoraban. Un mes para que alguno de ellos revisara esa fotografía con atención, leyera las instrucciones y se diera cuenta de lo que realmente significaba ese regalo. Un mes para que me sorprendieran, pero algo en mi interior me decía que no lo harían, que pasaría ese mes y ninguno de ellos voltearía esa fotografía. Ninguno se preguntaría si había algo más. Ninguno me llamaría para decir: mamá, encontré tu mensaje. Y si eso pasaba, si llegaba el 30 de diciembre y ninguno de mis 3 hijos había dado señales de vida, entonces yo ejecutaría el plan alternativo que don Ernesto y yo habíamos diseñado. Un plan que cambiaría todo. Pero eso, queridos, es una historia para después. Por ahora solo diré esto: nunca subestimen a una mujer mayor que cose. Porque mientras ustedes la miran con condescendencia, pensando que es solo una anciana con su pasatiempo, ella está construyendo un imperio con hilos y agujas. Y cuando llegue el momento, verán que esos hilos pueden tejer justicia tan bien como pueden tejer vestidos. El reloj de mi sala dio las 11 de la noche. Me levanté, apagué las luces y me fui a dormir. Dormí profundamente como hace tiempo no dormía, porque por primera vez en 5 años había dejado de cargar con el peso de fingir, de pretender que no me dolían sus desprecios, de sonreír cuando lo que quería era llorar. Había puesto las cartas sobre la mesa, aunque ellos no lo sabían todavía. Y ahora solo quedaba esperar. Esperar y ver si mis hijos eran capaces de sorprenderme, o si yo tendría que sorprenderlos a ellos. Los días después de mi cumpleaños pasaron como suelen pasar los días cuando uno espera algo, lentamente, pesadamente, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto más denso. No recibí llamadas de mis hijos. Bueno, eso no es del todo cierto. Roberto me mandó un mensaje de texto 3 días después preguntando si podía cuidar su casa el fin de semana siguiente, porque él y Valeria iban a un retiro de parejas en la playa. Le dije que no podía, que tenía compromisos. No respondió. Marina me llamó una vez, pero fue porque necesitaba el nombre de un tapicero. Hablamos menos de 5 minutos. No mencionó mi cumpleaños, no mencionó la fotografía, nada. Diego ni siquiera eso. Una semana después de mi cumpleaños, Roberto apareció en mi casa sin avisar. Era un martes por la tarde y yo estaba trabajando en el vestido de una novia cuya boda sería en 2 meses. Había tela blanca esparcida por toda mi mesa de trabajo, patrones de papel, alfileres brillando bajo la luz. Escuché el timbre y suspiré. Cubrí el vestido con una sábana blanca, como siempre hacía cuando tenía visitas inesperadas, y fui a abrir. Roberto estaba en la puerta con Valeria. Él traía su maletín de trabajo, ella traía su bolso de marca y esa sonrisa que usaba cuando quería algo. «Mamá, perdona que vengamos sin avisar», dijo Roberto entrando antes de que yo lo invitara, «pero necesitamos hablar contigo de algo importante». «Pasen», dije, aunque ya estaban adentro. Nos sentamos en la sala. Roberto abrió su maletín y sacó una carpeta. Valeria se sentó a su lado, cruzando las piernas y mirándome con esa expresión que supongo ella creía que era compasiva. «Mamá», comenzó Roberto abriendo la carpeta, «Valeria y yo hemos estado hablando mucho sobre tu situación». ¿Mi situación?, pregunté, aunque sabía perfectamente a dónde iba esto. «Tu situación de vida», aclaró Valeria inclinándose hacia adelante. «Beatriz, tú vives sola en esta casa grande. Tienes 68 años, no es seguro».
He vivido sola 5 años sin problemas, respondí. Sí, pero las cosas cambian. Roberto sacó unos papeles de la carpeta. Por eso hemos estado investigando opciones para ti. Colocó sobre la mesa de centro varios folletos. Eran de residencias para adultos mayores. Lugares con nombres como Jardines del Atardecer y Villa Esperanza, con fotos de ancianos sonrientes jugando cartas o haciendo yoga. Estos lugares son increíbles, mamá, continuó Roberto. Tienen actividades, cuidado médico, comidas incluidas. No tendrías que preocuparte por nada. No necesito que nadie cuide de mí, dije, manteniendo mi voz tranquila. Todavía no, intervino Valeria, pero es mejor prevenir. Y además, piensa en el valor de esta casa. Está en una zona que se está desarrollando mucho. Podrías venderla ahora por un buen precio. Ahí estaba, el verdadero motivo de la visita. Y ese dinero alcanzaría perfectamente para pagar una buena residencia. Roberto tomó otro papel de la carpeta. De hecho, ya hablé con una inmobiliaria. Mira, era una estimación de valor. Según ese papel, mi casa valía $250,000, 30,000 menos de su valor real, pero supongo que la inmobiliaria se quedaría con su comisión. No voy a vender mi casa, dije simplemente. Mamá, sé razonable. Roberto se estaba impacientando. Esta casa es demasiado grande para ti. El mantenimiento, los impuestos, todo eso. No tiene sentido. Para mí sí tiene sentido. Aquí viví con su padre. Aquí los crié. Esta es mi casa. Pero papá ya no está, dijo Valeria con voz suave, como si me estuviera dando una noticia nueva. Y nosotros ya crecimos y nos fuimos. Es momento de que pienses en ti, en tu comodidad, en tu futuro. En mi futuro, como si ellos supieran algo sobre mi futuro. Además, Roberto se inclinó hacia adelante, usando su voz de vendedor. Con el dinero de la venta, después de pagar la residencia por varios años, tal vez sobre algo que podríamos, ya sabes, distribuir entre nosotros 3, para que tengamos un respaldo, por si tú llegaras a necesitar algo más adelante. Ahí estaba otra vez. Siempre volvían al dinero. ¿Y si la casa ya no fuera mía?, pregunté, recordando las palabras que había usado en mi mente durante días. Roberto se rió. Fue una risa corta, sin humor. Mamá, ¿a quién se la ibas a dar? No digas tonterías. Valeria puso su mano sobre la mía. Sus uñas largas y rojas parecían garras. Beatriz, sé que es difícil pensar en estos temas, pero nosotros solo queremos lo mejor para ti. Eres nuestra madre. Queremos que estés segura, cuidada. Quise decirles tantas cosas. Quise decirles que si realmente quisieran lo mejor para mí, me habrían visitado más en estos 5 años. Que me habrían preguntado cómo estaba, qué necesitaba, si me sentía sola. Que me habrían visto como algo más que un problema a resolver o un activo a liquidar. Pero no dije nada de eso. Solo sonreí. Voy a pensarlo, mentí. Roberto cerró su carpeta, satisfecho. Piénsalo bien, mamá, pero no tardes mucho. Estas oportunidades no duran para siempre. Se fueron poco después, dejándome los folletos de las residencias sobre la mesa. En cuanto escuché su auto alejarse, los tiré a la basura. Pero la visita me había dejado inquieta. Me senté en mi silla de coser, destapé el vestido de novia en el que estaba trabajando, pero no pude concentrarme. Mis manos temblaban ligeramente. Así me veían, como una carga, como algo de lo que había que deshacerse de la manera más conveniente posible. El teléfono sonó. Era Marina. Mamá. Su voz sonaba tensa, casi histérica. Necesito hablar contigo. ¿Puedo pasar? Claro, hija. Marina llegó media hora después. Traía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Se dejó caer en el sofá y se cubrió la cara con las manos.
No sé qué voy a hacer, mamá. Simplemente no sé. Le preparé un té y esperé. Marina siempre necesitaba un momento dramático antes de llegar al punto. Es una oportunidad de inversión, dijo finalmente. Un cliente mío, uno muy importante, está abriendo un nuevo desarrollo de condominios. Necesita inversionistas. Si pongo dinero ahora, cuando termine el proyecto podría triplicar mi inversión. ¿Cuánto dinero?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. $15,000. Sé que es mucho, pero mamá, esto podría cambiar mi vida. Podría finalmente salir de todas estas deudas. Podría darles una mejor vida a mis hijos, mis nietos. Siempre mencionaba a mis nietos cuando quería algo. Marina, no tengo $15,000 disponibles, dije, lo cual era técnicamente verdad. No los tenía disponibles porque estaban invertidos. Mamá, sé que papá te dejó dinero, insistió. Sé que tienes ahorros. Por favor, es solo un préstamo. Te lo devuelvo en 6 meses cuando el proyecto esté terminado. Había escuchado esa promesa antes, 3 veces para ser exacta, y nunca había visto de vuelta ni un centavo. No puedo ayudarte esta vez, hija. El rostro de Marina cambió. La tristeza se transformó en algo más duro, más feo. Claro, dijo poniéndose de pie bruscamente. Nunca puedes, nunca nos apoyas en nada. Prefieres guardar tu dinero mientras yo me hundo. Marina, eso no es justo. ¿Justo? ¿Quieres hablar de justo? Yo vengo a verte, yo te llamo, yo me preocupo por ti. ¿Y tú? Cuando necesito ayuda, cuando de verdad la necesito, me das la espalda. Te he prestado dinero 3 veces en los últimos 2 años. Le recordé suavemente. Y siempre me lo echas en cara. Siempre. Como si yo fuera una mala hija por necesitar ayuda. Se fue dando un portazo. No se despidió. Me quedé sentada en mi sala, mirando la puerta cerrada, sintiendo cómo algo dentro de mí se endurecía un poco más. Esa noche no pude dormir bien. Me levanté a las 3 de la mañana y me preparé una taza de leche caliente. Me senté en la cocina, en la oscuridad, pensando en todo. Pensando en cómo había criado a mis hijos, en los sacrificios que había hecho, en las noches sin dormir cuando estaban enfermos, en los trabajos extra que había tomado para pagarles sus estudios, en las veces que había dicho no a cosas que quería para poder darles a ellos lo que necesitaban. Y esto era lo que había creado: 3 adultos que solo me veían como un medio para obtener lo que querían. El teléfono sonó sobresaltándome. Miré la pantalla. Era Diego, a las 3 de la mañana. Diego, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Su voz sonaba alegre, demasiado alegre. Mira, mamá, necesito un favor enorme. ¿Puedo usar tu carro mañana? El mío está en el taller. Diego, son las 3 de la mañana. Oh, ¿sí? Perdón, estoy en una fiesta y perdí la noción del tiempo. Entonces, ¿sí puedo? Necesito mi carro mañana. Tengo que ir a recoger telas. Pero mamá, yo de verdad lo necesito. Tengo reuniones importantes. Tú puedes ir otro día por tus telas. No, Diego, no puedo prestarte mi carro. Hubo un silencio. Cuando habló de nuevo, su voz había perdido toda la alegría fingida. Nunca nos apoyas en nada. ¿Para qué quieres un carro a tu edad? Ni siquiera deberías estar manejando. Y colgó. Ni siquiera debería estar manejando. A mis 68 años. Como si fuera una inválida. Me quedé ahí sentada, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. No de tristeza, sino de rabia, de frustración, de cansancio. Cansancio de sonreír cuando me trataban mal. Cansancio de ser paciente cuando me faltaban al respeto. Cansancio de ser la madre comprensiva cuando lo que quería era gritarles que me veían, que me valoraran, que me trataran como un ser humano y no como un recurso a explotar. Al día siguiente,
Fui a ver a don Ernesto. Su oficina estaba en un edificio antiguo del centro, de esos con pisos de madera que crujen y ventanas altas que dejan entrar la luz perfecta. Había sido el abogado de mi esposo por 20 años y en los últimos 5 se había convertido en algo más. Un amigo, un consejero, alguien en quien podía confiar. Beatriz, me saludó cuando entré quitándose los lentes. Por tu cara, supongo que no traes buenas noticias. Mis hijos no han volteado las fotografías, dije, sentándome en la silla frente a su escritorio. Han pasado casi 3 semanas y ninguno ha intentado acceder a las cajas de seguridad. Don Ernesto suspiró y se reclinó en su silla. ¿Alguno te ha llamado? ¿Te ha preguntado sobre las fotos? Llamar sí han llamado, dije con una risa amarga. Roberto para que venda mi casa y me vaya a un asilo. Marina para que le preste $15,000. Diego para que le preste mi carro a las 3 de la mañana. Entiendo. Nos quedamos en silencio por un momento. Don Ernesto tamborileaba sus dedos sobre el escritorio, ese gesto que hacía cuando estaba pensando profundamente. Beatriz, aún estás a tiempo de llamarlos, de decirles la verdad, de explicarles sobre las cajas de seguridad. ¿Por qué haría eso?, pregunté. Tuvieron 3 semanas. Pude haberles dado un cheque, un documento notariado. Pero quise que fuera especial. Quise que miraran con cariño algo que representaba nuestro hogar. Y ni siquiera voltearon la fotografía. Lo sé, dijo suavemente, pero son tus hijos. Precisamente por eso duele más. Sentí cómo mi voz se quebraba. Si fueran extraños no me importaría, pero son mis hijos. Los llevé en mi vientre, los crié, los amé con cada fibra de mi ser. ¿Y así es como me pagan? Don Ernesto abrió un cajón de su escritorio y sacó una caja de pañuelos. Me la pasó sin decir nada. Me sequé los ojos y respiré profundo. Necesito ejecutar el plan alternativo, dije finalmente. El que discutimos hace un año. ¿Estás segura? Completamente segura. Don Ernesto sacó una carpeta diferente. Era más gruesa que la anterior, con más documentos. Bien. Repasemos todo una vez más para que estés segura de las implicaciones. Pasamos la siguiente hora revisando documentos. Don Ernesto explicaba cada punto con paciencia, asegurándose de que yo entendiera completamente lo que estaba haciendo. La casa familiar, la que mis hijos querían que vendiera, sería donada a la Fundación Renacer, una organización que ayudaba a mujeres viudas en situación vulnerable. Mujeres como yo había sido 5 años atrás, pero sin los recursos o las habilidades para salir adelante solas. El 60% de mis ahorros, aproximadamente $260,000, irían a crear un fondo educativo administrado por la misma fundación. Este fondo daría becas universitarias a jóvenes de escasos recursos que quisieran estudiar diseño, costura o cualquier oficio relacionado con la moda. ¿Y el nombre del fondo?, preguntó don Ernesto. Fondo Educativo Ricardo Mendoza, dije, usando el nombre de mi difunto esposo. Él siempre creyó en la educación. Aunque no pudo dejarme dinero, puede dejar un legado. Don Ernesto asintió y tomó nota. El 40% restante de mis ahorros, aproximadamente $170,000, sería dividido entre mis 3 hijos. Cada uno recibiría alrededor de $35,000, suficiente para ayudarles, pero no tanto como habrían recibido si hubieran valorado mi regalo inicial. Entonces, en las cajas de seguridad del banco, explicó don Ernesto, encontrarán documentos de propiedades menores que compraste para invertir, algunos bonos, certificados. Todo suma los $35,000 por hijo. ¿Y pueden acceder aunque sea después del plazo? Sí, pero tendrán que presentar las fotografías. Sin esas fotografías, el banco no les dará acceso. Es el procedimiento que estableciste. Bien.
¿Y estás segura de que ninguno de tus hijos ha intentado buscar información sobre las cajas? He estado monitoreando con el gerente del banco. Ninguno, confirmé. Ni una llamada, ni una visita. Don Ernesto se quitó los lentes y se frotó los ojos. ¿Sabes que cuando descubran todo esto habrá conflicto? Lo sé. Y sabes que probablemente te culparán. Dirán que fuiste injusta, que los manipulaste. También lo sé. Pero aún así quieres seguir adelante. Don Ernesto, dije, mirándolo directamente a los ojos. Durante 5 años construí algo de la nada. Tomé mis habilidades, mi experiencia, mi trabajo duro, y creé seguridad financiera para mí misma y para mi familia. Lo hice sola, sin ayuda de nadie. Y durante todo ese tiempo, mis hijos me trataron como si fuera una carga, como si fuera insignificante, como si no valiera nada más que lo que pudieran obtener de mí. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. Desde ahí podía ver la plaza principal, con sus árboles viejos y sus bancas de hierro forjado. Les di una oportunidad, continué. Una oportunidad simple y clara. Todo lo que tenían que hacer era valorar un regalo que venía de mí. Examinar una fotografía, voltearla, leer lo que había escrito. Era tan fácil, pero ni siquiera eso hicieron. Lo entiendo, dijo don Ernesto suavemente. Si hubiera uno solo, dije, sintiendo cómo mi voz se quebraba de nuevo. Si tan solo uno de ellos hubiera leído las instrucciones, hubiera ido al banco, hubiera demostrado que me valoraba aunque fuera un poco. Uno solo. Habría sido suficiente para que reconsiderara todo esto. Pero ninguno lo hizo. Ninguno. Regresé al escritorio y firmé los documentos, uno tras otro. Mi firma en cada página, formalizando decisiones que cambiarían todo. Estos documentos entran en efecto el 1 de enero, explicó don Ernesto. Después de que expire el plazo del 30 de diciembre. Les das hasta el último momento posible. Exactamente. Antes de irme de la oficina, don Ernesto me detuvo. Beatriz, hay algo que debo preguntarte. ¿Has pensado en cómo te vas a sentir después de todo esto? Una vez que se ejecute, no hay vuelta atrás. Me voy a sentir libre. Dije con más convicción de la que había sentido en semanas. Me voy a sentir como alguien que finalmente tomó el control de su propia vida. Como alguien que decidió que su valor no dependía de cuánto la apreciaran sus hijos. Salí de esa oficina sintiendo algo extraño. No era felicidad exactamente. No era tristeza tampoco. Era algo parecido a la paz. La paz de saber que había hecho todo lo posible, que había dado todas las oportunidades y que ahora era momento de dejar ir. Los días siguientes pasaron en una especie de trance. Seguí trabajando en mis vestidos. Atendí a mis clientas. Viví mi vida normal. Pero había una cuenta regresiva constante en mi cabeza. Cada noche antes de dormir pensaba, faltan 10 días, faltan 9 días, faltan 8 días. Fue en el día número 26, cuando faltaban solo 4 días para que expirara el plazo, que finalmente sonó el teléfono. Era Roberto. Y su voz sonaba diferente, nerviosa, ansiosa. «Mamá», dijo rápidamente sin siquiera saludar. «Necesito hablar contigo. Es importante. ¿Puedo ir a tu casa ahora mismo?» «¿Qué pasa, Roberto? ¿Estás bien?» Sí, estoy bien. Solo encontré algo. La fotografía que me diste. La que te burlaste. Digo, la del cumpleaños». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿La encontraste?» Estaba en el bolsillo del saco que usé ese día. Valeria lo mandó a la tintorería y revisaron los bolsillos. «Mamá, hay números escritos atrás. ¿Qué significan?» Me quedé en silencio por un momento, solo respirando. «Roberto, hace casi un mes te di esa fotografía. Hace casi un mes pudiste haberla examinado con cuidado.
Lo sé, y lo siento. Mamá, por favor, ¿qué significan esos números? Son las coordenadas de una caja de seguridad en el Banco Nacional del Centro. Dije con calma. En esa caja hay documentos importantes. Para ti. ¿Documentos? ¿Qué tipo de documentos? Documentos que explican ciertas cosas sobre mi situación financiera, sobre tu herencia. Escuché cómo Roberto ahogaba un grito. ¿Mi herencia? Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿Qué herencia? Tú nunca mencionaste que tenías... Hay muchas cosas que nunca mencioné, Roberto, porque nunca preguntaste, porque nunca te interesó saber cómo estaba, qué hacía, cómo me las arreglaba. Solo te importaba que no fuera una carga. Mamá, eso no es cierto. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? Silencio al otro lado de la línea. El plazo para acceder a esas cajas vence el 30 de diciembre a las 5 de la tarde. Continué. Cada uno de ustedes recibió una fotografía con instrucciones. Cada uno tuvo el mismo tiempo. Cada uno tuvo la misma oportunidad. Pero mamá, yo no sabía. Si me hubieras dicho... Te di instrucciones claras, Roberto. Al reverso de la fotografía que tiraste sin siquiera mirarla, la fotografía de la que te burlaste. Mamá, por favor, iré al banco ahora mismo. El banco cierra en 1 hora y necesitas la fotografía original para acceder. La tengo. Valeria la guardó. Mamá, ¿qué hay en esa caja? ¿Cuánto? Eso lo descubrirás cuando vayas al banco, si llegas a tiempo. Pero Roberto, hay algo más que necesito decirte. ¿Qué? Marina y Diego también recibieron fotografías. También tienen cajas de seguridad. También tienen el mismo plazo. Si realmente te preocuparas por ellos, querrías avisarles. ¿Ellos saben? Ni idea. Eso depende de si conservaron sus fotografías o no. Roberto hizo una pausa larga. Esto es una especie de prueba. ¿Nos estás probando? Ya tuve mi respuesta, dije simplemente. Hace 1 mes la tuve. Lo que pase ahora es solo las consecuencias de las decisiones que ustedes tomaron. Mamá, no puedes hacer esto. No es justo. ¿Justo? ¿Quieres hablar de justo, Roberto? Fue justo que intentaras convencerme de vender mi casa para meterme en un asilo. Fue justo que tu hermana me exigiera dinero y luego me insultara cuando dije que no. Fue justo que Diego me llamara a las 3 de la mañana para pedirme mi carro y luego me colgara cuando dije que no. Nosotros no queríamos... El plazo vence en 4 días, Roberto, a las 5 de la tarde del 30 de diciembre. Cada quien es responsable de sus propias decisiones. Voy a llamar a Marina y a Diego ahora mismo. Haz lo que creas correcto. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Pero no me arrepentía. Ni un poco. Por primera vez en casi 30 años de ser madre, había dejado de proteger a mis hijos de las consecuencias de sus acciones. Había dejado de facilitarles la vida a costa de mi propia dignidad. Y se sentía aterrador. Pero también se sentía liberador. Me preparé un té y me senté en mi silla de coser. Había un vestido esperándome con sus costuras a medio hacer y su tela brillante bajo la luz. Trabajo honesto. Trabajo que había construido mi vida nueva. Trabajo que mis hijos nunca habían valorado. Tomé la aguja y comencé a coser. Y mientras mis manos se movían en ese ritmo familiar, antiguo, reconfortante, pensé en lo que vendría en los próximos días. Pensé en mis hijos corriendo al banco, finalmente prestando atención, finalmente valorando algo que venía de mí. Pero llegaban tarde, demasiado tarde para cambiar lo que yo había decidido. Pero tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para que ellos aprendieran la lección más importante que podía enseñarles.
que una madre no es una fuente inagotable de recursos a explotar, que el respeto no es opcional y que el amor verdadero, se demuestra en los pequeños momentos, en voltear una fotografía para leer lo que está escrito detrás, en valorar un regalo aunque parezca simple, en ver a la persona no solo lo que esa persona puede darte. Seguí cosiendo mientras el sol se ponía detrás de mi ventana, tiñendo el cielo de naranja y rosa, y sonreí, porque sabía que en 4 días, cuando el reloj marcara las 5 de la tarde del 30 de diciembre, mis hijos finalmente entenderían quién era yo realmente. No la anciana que creían que era, sino la mujer que había construido un imperio con hilos y agujas y que había decidido, finalmente, que su legado sería más grande que sus hijos. Sería ayudar a otras mujeres, educar a jóvenes con sueños, honrar la memoria de su esposo de una manera que realmente importara y dejarles a sus hijos justo lo suficiente para que recordaran esta lección por el resto de sus vidas. La puntada final del día atravesó la tela blanca con un pequeño sonido satisfactorio, como el cierre de un capítulo y el comienzo de otro. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que te suscribas a este canal donde comparto historias de mujeres que encuentran su poder en las circunstancias más adversas. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún relato. Nos vemos en la próxima historia.